Buenas noches, profesor. Hola Estefanía. Bueno, prendamos Hola, profe, video. buenas noches. Dana, ¿cómo estás? Vayamos quedando en cinta. Esperemos los minuticos de rigor. Paula, Giovanni, Carlos, Nubia, Santiago, Diana, Lorena, Viviana, José Luis, Ami, María Alejandra, Angie, John Edison, Alejandra Suesca, Sergio, Isabel, Wilson. Oiga, no he podido bajar la lista y ustedes voy a bajarla para llamar lista. No he tenido ese tacto. Nos falta ese punto, mi querida monitora. ¿Qué se me hizo? No la veo. Dime, profe. Hola, me he escondido. Hola. ¿Por qué se me esconde? Me toca buscar la lista de ustedes. Van 24 y nos quedan 3 minutos. Démosles un campito. ¿Sí o no, Nidia? Lo que diga Nidia. Si Nidia dice que no, Sí, pailas. profe, están todos llegando hasta ahora. Ah, bueno, se salvaron. Aparte, profe, está lloviendo durísimo. Sí, no, por acá no, por acá ya está haciendo sol. Bueno, 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 bueno. Profe, tengo una pregunta, Una nomás, dale. solo una. Profe, tú anoche habilitaste la opción para poder subir lo que íbamos a consultar de ayer. Es que solo Sí, encontré lo de Big Data y no encontré la otra para subir los conceptos. es que se me había pasado subir la clase de hoy porque era el viernes, a ver cómo la recuperamos en un momentico, hacemos una exposición, alguna cosa, y les dejo un video de una clase pregrabada para que podamos recuperar la clase el viernes. Pero pues igual voy a activarles el apartado del día de hoy. Ya estaba cargando el video, es que no había cargado el video a plataforma, pero ya está cargando. Ok, ya está terminando de empalmar. Entonces, hoy queda ese chicharrón listo, mi querida María Alejandra. ¿Quién viene? ¿Quién viene en Transmilenio? Viviana. Dios mío, eso es interés por el trabajo, por el estudio, perdón. Muy bien, Viviana. Tiene un punto adicional. Bueno, bueno, bueno. Bueno, compañeros, vamos en 27 integrantes y tenemos las 6 y 8 de la noche. Entonces, damos la bienvenida nuevamente a esta su aula virtual en el proceso de la asignatura de innovación y creatividad. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir identificando, tenemos que seguir eh, conociendo los recursos, las tecnologías, los pilares de la comunicación, los pilares de la informática, los conceptos para poder innovar. Ojo, vuelvo y les digo, no van a innovar en esta clase, no van a crear esta clase. Sería maravilloso. A lo largo de su vida, para eso tienen que tener la trazabilidad de poder tener la certeza de poder innovar y de poder crear. El paso a paso del conocimiento día a día, el sancocho que se está formando en su cabecita, en cada uno de ustedes, en el ejercicio de, de poder combinar los conocimientos, los recursos, las acciones y demás, nos van a dar esa capacidad óptima de poder ser competitivos. ¿Qué es lo que nos interesa al final del ejercicio? La competitividad. Para salirnos del montón. ¿O no, Paula? ¿Qué opinas tú? Sí, señor, profe. Yo creo que hay muchas, mm, ¿cómo decirlo? O sea, ya hay mucho de lo mismo y ya es muy difícil encontrar algo que realmente impacte en Claro. varios aspectos de la vida.
y todavía falta mucho. Yo no sé si en un momento determinado les dije que apenas estamos en un proceso del 0,01% de la innovación y la creatividad. Entonces imagínense todavía lo que falta. Todavía apenas estamos despertando. Ustedes ven al entorno y ustedes ven muchos diseños, muchas tecnologías, muchos modelos, muchos prototipos, ¿cierto? Que ustedes se sorprenden. Dios mío, ¿cómo se inventaron eso? Los audífonos, los inalámbricos, la carga eléctrica y así y uno queda como descrestado, ¿sí o no, Lorena? Pero al final del ejercicio dice, no, pues son pequeños suspiros, son pequeños, pequeños prototipos de lo que realmente está por ocurrir. Entonces, cuando logremos alcanzar el esquema de poder dominar el machine learning, la big learning y la inteligencia artificial, lograremos sorprendernos algo porque apenas vamos a llegar al 1%. Entonces, eso es parte de lo que ustedes tienen que tener en claro. ¿O no, Carlos Teodosi? Lo veo triste, acongojado. Así es, sí, señor. Sí, señor. Entonces, esa es parte de lo que tenemos que ir mirando. Bueno, Jamie está ahí, viene en su coche, bien, perfecto, ahí vamos. Bien, entonces, sigamos andando. 30 personas, perfecto. Hoy queremos hablar de, bueno, ya les había dejado unas palabrejas, no sé si las consultaron. No las investigaron, ¿cierto? Porque eso no es de investigar. Las consultaron, sacaron un paralelo, ¿cierto? Entonces, Paula me pegó un mensaje y me dijo, yo quiero participar, déjeme el pedacito. Entonces, le escuchamos, Paula. Dale. Espérate, profe, un segundito que lo tengo por aquí. Aquí está. Pues ayer nos dejaste como varios paralelos, profe, que Ajá, el primero fue el de sí, prototipo y modelo. sí, perfecto. Entonces, mi consulta sobre prototipo dice que es un objeto que sirve como referencia para futuros modelos en una misma cadena de producción. Un prototipo es el primer dispositivo que se fabrica y del que se toman las ideas más relevantes para la construcción de otros diseños y representa todas las ideas en cuanto a diseño, soporte y tecnología. Un modelo dice que es un prototipo que sirve de referencia y ejemplo para todos los que diseñan y confeccionan productos de la misma naturaleza. Dice que, bueno, pues según la Real Academia Española, un modelo es una representación que simboliza la perfección en todos los aspectos naturales que posee. Y la diferencia entre un modelo y prototipo es que el modelo es un objeto que sirve para base para generar otros objetos iguales, es decir, para producirlo. Y el prototipo es un diseño o un primer ejemplar de una figura o un proyecto. Y este se puede ir modificando hasta obtener un modelo. O sea, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Pues según esto, un prototipo, perdón, El el modelo. modelo, ¿no? Sí, correcto. El modelo, sí. Mm. Entonces el modelo es nuestro primer elemento a tener en cuenta, es lo que nos despierta efectivamente esa sensación de lo que queremos. Entonces, cuando Santiago dice, bueno, yo quiero ese Ferrari, me encanta, quiero comprarlo y me lo sueño de así, así, me lo imagino de este color, lo sueño con 7 llantas, 5 turbos, etcétera, etcétera. El modelo que él está pintando ya se convirtió en prototipo, Nidia. Nidia, Nidia, Nidia. Nidia está escuchando rock porque está por allá en otro cuento. Olga, ¿el modelo que está pintando Santiago ya se convirtió en prototipo? Profe, qué pena con ustedes que no,
sin pena, sin No vergüenza. no he puesto mucha atención porque estoy organizando algo de la oficina. Qué pena con usted, en 5 minuticos me conecto Bueno, bien, qué pena. Jamie, Y, a ver, tú profe, que estás concentrada ahí. sí lo que usted dice, profe. No se ha convertido en prototipo porque de alguna manera tiene que aterrizar la idea, o sea, tiene que crearlo para que ahí sí se convierta en el modelo que él está de pronto pensando o soñando. Todavía no se ha convertido en prototipo, hasta ahora la está moldeando como los conceptos que nos dio Paula. ¿Qué ibas a decir, Andrea? Andrea, ¿no? Nidia la que estaba hablando. Bueno, entonces, sí, tienes razón, Nidia, efectivamente, hasta ese punto no hay nada convertido. Entonces, como lo dijo efectivamente Jamie, el modelo efectivamente establece apenas un perfil, como lo dijo, lo conceptualizó de manera técnica Paula, efectivamente se están definiendo las características, los diseños, la arquitectura, la configuración. Ese modelo apenas está siendo dibujado, es un modelo. Cuando ya efectivamente entonces definimos la estructura, definimos, ojo, la configuración, definimos, ojo, el esqueleto, entonces se convierte eso en un prototipo. Y ahí es donde efectivamente comenzamos a perfeccionarlo, porque comenzamos a establecer ya una mejora continua. Y cuando comenzamos a establecer una mejora continua, ¿qué estamos haciendo, Carlos? ¿Innovando o creando? Está- estamos innovando. Estamos innovando, perfecto, porque lo vamos a mejorar para que funcione. Le quitaremos las 7 llantas, lo dejaremos en 4, o le quitaremos las 7 llantas y le dejaremos sin llantas, y así el prototipo irá perfeccionándose. El modelo surgió, pero entonces las características que hayamos definido fueron perfeccionándose a medida que nuestro PHBA fue aplicando la mejora continua, porque de ahí surge la mejora continua. Es ahí donde, mis queridos patojitos, surge el proceso de cómo establecer las condiciones de poder implementar, de poder diseñar, de poder estructurar, pero con los beneficios del ciberseguridad. Veíamos anoche, creo, efectivamente, que los usuarios de manera juiciosa, tentativa o despreocupada bajaban una app, y el app, que era una calculadora, una simple calculadora, le daban todos los protocolos, todos los permisos, y le daban todas las acciones pertinentes para que utilizara ciertos recursos, ciertas acciones de mi sistema de información. Llámese sistema de información mi teléfono, mi computador, mi tableta, mi PC, mi portátil, etcétera. Entonces, efectivamente, cuando el usuario no tiene la precaución de definir quién tiene los privilegios, cuáles son los privilegios, quién los aplica, quién los determina, el filtrado es total, el hackeado es al 100%, ¿correcto? Entonces creo que les decía el tema de la calculadora, ¿cierto, Diana? Sí, entonces Profe, efectivamente, ayer lo comentaste. ¿cierto que sí? Ya les había comentado, ¿cierto? Sí, profe, ayer en la clase de ayer lo Eso. comentaste. Entonces, ahí es donde perdemos el año. Entonces uno tiene que mirar, claro, no todas las veces será lo mismo, que de pronto estamos instalando un aplicativo para establecer una configuración de un paquete contable, de un inventario, de etcétera, y ahí tendremos que definir ciertos privilegios. Pero cuando establezco una instalación de un aplicativo que solamente me sirve para calcular, pues porque tiene que tener privilegios, no, tenemos que tener análisis de pensamiento. Por eso estamos intentando desde la informática inventar, diseñar, desarrollar la inteligencia artificial. Y de ahí vendrá un proceso que se aplicará a las diferentes máquinas que estaremos inventando. Yo creo que les había dejado que consultaran qué era Machine Learning, ¿cierto? Santiago. ¿Qué encontraste como Machine Learning? Uy, ese no lo investigué, profe, no lo consulté. Bueno, Jessica Orjuela, ¿cómo estás? Mucho gusto. Doña Jess, ¿qué conseguiste como inteligencia artificial? Hola, profe, no, ¿Tampoco? entonces Dios no. mío, estos desjuiciados va a tocar colocar falla. Bueno,
Entonces, ¿quién lo consultó? A ver, un piloso. A ver, Profe, dale. Machine Learning es Ajá. una disciplina científica del ámbito de la inteligencia artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente. Aprender en este contexto quiere decir identificar patrones complejos en millones de datos. Olguita, no, perfecto el concepto, pero se le aplica a la bit learning, ¿correcto? Sí, el concepto sí es textualmente, pero aplicado en la bit learning. La bit learning era el otro concepto que les había dejado, que era bit learning. Entonces, bit learning es lo que nos acaba de decir Olguita. Efectivamente, son todos los patrones del comportamiento de las acciones que solamente son exclusivas del ser humano. Entonces, uno de ser humano aprende a identificar un perro mirándolo tal vez la primera vez o la segunda vez, de pronto, a lo máximo. Pero una máquina hay que pasarle 1 millón de diapositivas para que aprenda a identificar un perro. Si después del millón de la gráfica le paso una imagen de un gato, él no la identifica. De pronto le paso a la millón quintava vez un perro, vuelve y lo identifica, porque fueron muchas las veces que tuvo que haber pasado. Lo que pasa es que la velocidad de la mente, el procesamiento de nuestro cerebro, es mucho más rápido de lo que ustedes imaginan. Yo supongo, imagino que ustedes aprendieron a sumar de 1 más 1, ¿cierto? Y luego dijeron que ¿cuánto le daba 5 más 5, Jamie Barrios? Señor profe, qué pena con usted. Dayana, dale, tranquila. A ver, miremos a Clara Pinillo. Clarice, cuéntame, Clarice. Cuando aprendiste a sumar, ¿sumabas de 0 en 0, 0 más 1, 1 más 2 más 1, 3 más 1? ¿Sí o no? Eso fue antes de en prebaosos, ¿acuerda? Bien. Enseguida Sí, señor. pasamos a un proceso donde nos dijeron, bueno, vamos a sumar 5 más 5. ¿Cuánto les dio? 10. ¡Ah! Esta muchacha está más rápida que el del oeste. No, 5 más 5 cuando nos enseñaron a sumar nos daba 0. ¿O no? Porque, Bueno, es que perdimos el norte de las unidades, de las decenas, de las centenas, ¿sí o no? Entonces decíamos 5 más 5, 0 y llevo 1. Y 1 es 1. Entonces bajamos el 1 y me daba el 10. ¿Correcto? Así nos enseñaron. profe, Señora. es que antes de que sigas, es que pues a mí me generó la duda porque es que pues yo hice el trabajo, ¿sí? No lo he subido. Pero Ajá. entonces antes de subirlo, pues, hija, silencio, es que yo tenía entendido, pues solamente fueron 3 puntos. Lo de machine learning, bueno, eso. Tú nos habías dado el concepto, pues yo tengo eso, yo tengo ese concepto y el de inteligencia artificial, pero el que tú nos diste, tú no nos dijiste si investiguen eso, nos dijiste después de modelo, prototipo, que es un programa y administración y gestión, y que es la Big Data, que ese ya es de la clase pasada. Bueno, Pero pero pues no como sé si nadie nosotros habla, tocaba solamente Estefanía adicionarlo. se está destapando. Bien, te No sé felicito, si, Estefanía. no, Muy pues sí, bien. La única que porque es que yo tiene el dije, agarre de no, poder yo decir. puse la, yo dije, no, yo puse atención y copié, No, pero ¿por perfecto, qué no? perfecto. Dijo, uy, me la estoy fumando verde, no entendí, no. Mentiras, No, Estefanía. claro, Sí no, era la única sí. concentrada. Bien, te felicito. Sí, correcto. Yo sabía que les había, eso no se los había dejado en la noche, pero como todo el mundo no les respondió, sí lo consulté, sí lo hablamos. Entonces tenemos 3 conceptos desde el paradigma del desarrollo de la creatividad y la innovación. Hoy en día tenemos el paradigma de ir generando una inteligencia artificial que establece precisamente el intentar convertir todas las acciones de procesos actitudinales que son propios del ser humano en las máquinas. Y ya el Machine Learning es la ejecución, el desarrollo de las actividades y acciones que son propias del ser humano. Entonces ya en la inteligencia apenas estamos haciendo el enroque, el engranaje de todo lo que puede ser, con la toma de decisión, con la evaluación, con el análisis. Lo que pasa es que hasta ahora las máquinas todavía no pueden analizar, no pueden evaluar.
Mientras que nosotros los seres humanos sí, evaluamos, sí. Las máquinas ya pueden tener sensores y pueden sentir, pueden observar, pero no pueden analizar. A pesar de que, como siempre les he dicho, hay una fiesta y está esa medianoche y está lloviendo. Entonces yo digo, de pronto no voy porque es que yo sufro de asma, entonces si salgo me congestiono. Entonces estamos analizando. La máquina no. La máquina dice, no, simplemente hay una fiesta a medianoche y la cita era a las 10:30, voy hora y media retrasado, pero voy para la fiesta. Y no analiza que le puede caer pesada la noche, la brisa, etcétera. Ese razonamiento, mis queridos amigos, todavía no está en capacidad de las máquinas. Saltó apenas al Bit Learning y entonces el Bit Learning ya es la capacidad del intento de que las máquinas razonen. Pero entonces es ahí donde se establece un comportamiento de la evaluación, del análisis, del razonamiento, que hasta ahora no se ha dado en las máquinas. Hasta ahora se está aprendiendo. Pero ojo, mis queridos amigos, es muy pronto, en un corto tiempo, ya vamos a saltar a un proceso de machine learning, a un proceso de bit learning, a un proceso de auto learning y a unos procesos que establecen toda la inteligencia artificial. Fíjense que ya tenemos la big data. Y la big data es el acumulamiento de grandes volúmenes de información y de datos, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos a la big learning, automáticamente surge un paradigma entre todos nosotros, entre la innovación y la creatividad, que se llama seguridad. Pero seguridad se hablaba en los años 90, al principio del 2000. Y resulta que a partir de 2005-2010 surge la ciberseguridad. ¿Sabemos qué es la ciberseguridad, mi querido Juan? Ciberseguridad, profe, no señor. Muy Me bien. imagino que será como una seguridad para los elementos informáticos a nivel mundial, creería yo, profe. No, perfecto, sígalo creyendo, perfecto, ahí vamos bien, perfecto. Ese es el concepto un poco técnico, básico, pero sirve, perfecto. Entonces, desde ese punto de vista que nos dice nuestro amigo Juan, la ciberseguridad saltó de seguridad a ciberseguridad, una cosa monstruosa, ¿sí? Entonces ya no estábamos gobernando tan sencillamente como vimos en la ofimática. En la ofimática vimos un proceso básico de trabajo y de combinación de actividades en la oficina. Y al final de la última lámina vimos cómo saltamos a la web Office, ¿cierto? En la web Office ya vimos que efectivamente podíamos imprimir desde Shanghái a mi impresora en la casa un documento. Si yo quería hackear un documento fácilmente, pues simplemente a través de mi teléfono celular doy la orden para que mi impresora se active y mando a imprimir el documento y nadie se da cuenta que lo estoy hackeando. Así de sencillo. Hoy en día ustedes se dan cuenta que efectivamente tenemos una cantidad de apps que permiten escanear a 50 por hora. ¿Sí o no? Usted simplemente pasa el teléfono como en mano, así, rápidamente. Y la máquina lo logra identificar adecuadamente. Porque las diferentes escáneres que existen ahorita en las app, en las generaciones de los iPhone, digamos, vamos en el iPhone 11, del 10 para atrás, cualquier movimiento automáticamente quedaba en la cámara. Ahora no, usted puede hacer una velocidad de lámina por microsegundo y no se nota. Entonces, son procesos que se van individualizando. La Huawei, efectivamente, que tiene las cámaras más poderosas en este momento, establece que apenas usted toma una foto, usted puede tomar otra ráfaga de fotos dentro de la foto, como ya creo que lo están viendo por ahí en iPhone, ¿cierto? Entonces, son procesos que apenas se están implementando. Pero eso se implementa con el ánimo de establecer una innovación para una creatividad y para una innovación. Y como le decía Juan, creo yo, o él cree, que efectivamente era para establecer el control, la seguridad de toda la parte digital en la web. Está en lo cierto. Es para controlar que los piratas, que los hackers, que los crackers, que los backdoor no se me filtren. Porque muchas veces nosotros, yo he visto que inclusive están subiendo los archivos a la página, a la plataforma, y los suben pegaditos de su correo. ¿Qué tal que yo les quisiera expulgar la lengua? Pues me filtro a través de su correo, me filtro a través de esos datos que fue la primera pregunta que les dejé para que la tuvieran en cuenta.
pero no les pasó por la galleta y no la tienen en cuenta. Están enviándome metadata a la lata. Ojo, compañeros, filtren. Ojo, depuren. Ojo, activen las seguridades. Activen que los archivos que ustedes disparan salgan limpios. Ahí, si ahí uno se puede dar cuenta que tomaron un par de fotos hace 5 días, que hay varios archivos que les llegaron al correo, que algunos tienen un correo bloqueado en su máquina, etcétera, etcétera. Todo eso me entero de la metadata. ¿Recuerda que esa era la metadata, mi querida Clarice? No, profe, no me acuerdo. Perdón. Dios mío. No me Bueno, acuerdo de la metadata, pero sí quería mencionarles sobre la ciberseguridad. De hecho, es un desafío de la Big Data. La Big sí. Data es esa manera de acumular datos y todo. O sea, de lo que llegue ahí, nada se va a perder para tomar Totalmente de información de acuerdo. todo. Entonces, ¿en qué momento llega a ser tanta la información que me vuelvo vulnerable porque tienen toda mi información? Claro, precisamente la pregunta del millón, ¿en qué momento me vuelvo vulnerable? Por lo que vamos a ver a continuación, porque no se han aplicado los siguientes 8 pasos que les voy a enseñar. Ahí se vuelve vulnerable. Usted puede tener desde 1 kilo de información hasta 100 toneladas de información. Pero si usted aplica las siguientes normas que les voy a enseñar, desde 1 kilo hasta 100 toneladas, no va a tener ningún inconveniente. Por eso les he dicho que todo lo que ustedes pongan en la web, navega. Por más de que usted apague su computador 100 veces, su información sigue navegando. Por más de que usted le mande un mensaje a su novio, mi amor, te quiero, y ya no le voy a demostrar mi amor, y lo borra, el mensaje está navegando, el mensaje está volando. ¿Sí? Entonces, si su tipo es un hacker, su novio, pues él va a capturarlo. Ah, mire, comentó eso y no me lo quiere presentar, mencionar. Ah, bueno, la tengo. ¿Correcto? Entonces, compañeros, a través de ese esquema de poder identificar, de poder saber cómo se establece esos controles, pues en ciberseguridad establece cierta reglamentación para que la innovación y la creatividad se defina desde su nacimiento en poder definir, en poder concretar unas pequeñas acciones simples y sencillas, donde ustedes tienen que comenzar a aprender de que no pueden ser vulnerables colocando la información de lo que acaba de decir Clarice, con ese Big Data. Nosotros los hackers sabemos cuál es la Big Data personal, que desde que sepamos su árbol genealógico, entonces ya sabemos cuáles son las posibles combinaciones. Les cuento, un motor, o sea, un algoritmo que fabrica uno, ¿cierto? Para evaluar y analizar información de la Big Data, o sea, la analítica, evalúa y compara, ojo, compara 3 millones de datos por segundo. ¿Se imagina? O entonces, en 2 segundos, ¿cuánto puedo comparar? En 1 minuto, ¿cuánto puedo comparar? Entonces, multipliquen, dividan y resten. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan de que la ciberseguridad nos toca siempre estar constante. No es compleja, no es del otro mundo. Es simplemente de cuidado del usuario. Ciberseguridad. Está basada desde la tecnología de la información y las comunicaciones. La ciberseguridad establece que efectivamente en las TIC se requiere en buena mejora continua de buenas prácticas, unos procesos simples para poder utilizar, uno, los recursos, tecnologías, sus herramientas, los procesos para la manipulación de la información. 2, la información, para utilizar todo lo que se denomina datos, la metadata, la analítica. Y 3, para establecer las herramientas de transporte, de divulgación, de propagación. ¿Cuáles son? Las redes sociales, ¿cierto? Entonces las TIC dicen, no, tranquilo, mira, aquí estoy yo, pero asegúreme, no importa, usted no puede moverse desde acá, usted no tiene impresora en su casa. Y muchos lloran porque no tienen impresora en su casa. Digo, ay, vamos a empezar a hacer un trabajo. Sí, pero no tengo impresora.
en lugar de pasarle al tipo, pagarle al tipo de la biblioteca de la universidad, vean, a las 3 de la mañana le mando mi trabajo, por favor tengan la impresora lista, yo le pago las hojas. Desde su casa imprime el trabajo de 100 hojas en la universidad a las 3 de la mañana. El tipo llega a las 6 de la mañana, recoge su trabajo, lo empasta y se lo tiene listo a las 8 para entregarlo. Pero nos amarramos por una pinche impresora. Terrible. Entonces, por eso viene el proceso de ciberseguridad. Para que usuarios con un poquito de conocimiento no abusen de las TIC. ¿Y cómo van a abusar? Bueno, porque hacen lo que yo les acabo de decir. Yo cuando no tengo tinta en mi casa, mando a la oficina un trabajo y ya no me varé. Pero ya al día siguiente llego, yo dejo mi impresora prendida o la programo para que efectivamente se apague y se encienda y no se sobre recaliente. Así, etcétera. Entonces, en el mundo de la ciberseguridad encontramos riesgos e encontramos amenazas. Habíamos hablado de qué era la diferencia entre un riesgo y una amenaza, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos pensar de que es una amenaza? ¿Quién me dice? ¿Una amenaza qué viene a ser? Profe, pues puede ser ¿Como una alerta? Ay, perdón. ¿Una alerta? como una... ¿Algo que nos afecta? Es una advertencia ¿Qué puede frente a la afectar? Es como una, sí, como una advertencia. Es Una alerta, una Es como advertencia de... Es una riesgo. alerta. Y entonces, ¿qué es un riesgo? Algo que afecta. Profe, algo que puede, digamos, ocasionar algo negativo, o sea, es como tener algo que se encuentra en un estado definido y que algo puede traer consecuencias negativas para esto. Más bien, de todo ese concepto que me acabas de dar, te acepto la palabra consecuencias. Y desde el punto de vista amenaza, a todos le acepto la palabra situaciones que van a ocurrir. ¿Correcto? Entonces, una amenaza. Mi querida, a ver, ¿a quién voy a amenazar? A ver, amenacemos a Nubia. Nubia, yo te amenazo por convivencia. ¿Te pasó algo? Hasta ahí nada. ¿Sí o no? No, quería Está ser tranquila. Sí. Entonces, con el hecho de mi amenaza de convivencia, yo puedo tener un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que me puede pasar? La saque. Que me demande por la saquen acoso. de la clase. Exacto. Entonces, bueno, buen ejemplo, perfecto. Si yo te amenazo por convivencia, el riesgo es que te saque de clase. ¿Sí o no? Perfecto, excelente. Entonces, fíjense que los riesgos son las acciones que pueden llegar a ocurrir, mientras que las amenazas son advertencias, son situaciones que pueden llegar a causar algunos procesos que dañarían la información. Entonces, identificando adecuadamente ese esquema de riesgos y amenazas, entonces veamos las siguientes pautas que son de suma importancia. Dentro de esas pautas, efectivamente, lo más importante es que ustedes logren tener en claro que no podemos utilizar nuestra información de manera pura, silvestre y directa. No, tenemos que mirar cómo la utilizamos de manera protegida, segura y adecuada. Entonces, por allá se inventaron un proceso que se llama el CID, que ya lo vamos a ver, que corresponde no al Transmilenio ni al transporte, no, el CID, CID, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y en ese proceso del CID están estas 8 pautas. Primera pauta. La primera pauta establece que efectivamente tenemos que tener cuidado con las contraseñas. ¿Qué son las contraseñas? Bueno, son los niveles de seguridad que establecemos para la utilización de nuestros recursos, del software y hardware, para el acceso, para la posible consulta de nuestra información, para el posible acceso a nuestros recursos, a nuestra información. Entonces, la contraseña no pueden ser los datos del nacimiento del bebé de mi tía. No, eso es fácil de adivinar. Los datos no pueden ser el día en que me enamoré de ti. No, también es fácil de adivinar. El nombre combinado entre mi mamá y mi papá.
Pancracio Mamerto, entonces Mamerto, no, tampoco, eso es fácil de adivinar. Entonces son cosas que desde la analítica, mis queridos, se pueden evaluar. Les acabo de decir que en la Big Data se pueden evaluar un promedio de 3 millones de datos por segundo. Entonces imagínense, ¿cuántas combinaciones pueden sacar de mi árbol genealógico, de la fecha de nacimiento, de todo eso? Un algoritmo me establece una analítica por nanosegundos. Esa es la primera advertencia. Utilicen caracteres, letras, símbolos que no estén relacionados con usted. De pronto voy a establecer la clave de seguridad de mi banco. Entonces coloco un número. Algunos bancos le dan el control de 4 dígitos. Y sí, Bancolom, Caja Social, Da Vivienda, cuando trabajaba para ellos, efectivamente tenían solamente 4 dígitos. Pero ellos manejaban un túnel, una VPN. Ese túnel me estaba filtrando. Ese túnel no permite que nadie más sino el usuario con la clave y el código y la cédula acceda a ese túnel. Entonces es una comunicación, ojo, directa entre la casa del usuario y el banco central de cada marca. Da Vivienda, Caja Social, Citibank, etc. Entonces a ese túnel se le llama VPN. ¿Correcto? Bien, Profe, ese no filtra, señora. cuando usamos como contraseña nuestra huella digital, por lo menos en las apps de los bancos ya pues se usan, la seguridad del celular también. Claro, hemos aumentado el nivel de seguridad de unos símbolos que son irrepetibles, irreconocibles y que solamente los tiene el dedito de su pie izquierdo. ¿Sí? Por eso el novio y la propaganda, usted han visto que le coloca la huella del dedo gordo del pie y no la huella del dedo gordo del dedo de la mano, porque la novia lo coge dormido y le coloca el dedo encima del teléfono. Entonces, para que no lo descubra, le tiene la huella del dedo meñique del pie. ¿Quién se va a imaginar? Bueno, entonces los diferentes niveles de seguridad en procesos de ciberseguridad van aumentando a medida que por lo menos ya puedo abrir mi banco con el solo lectura de mi iris. Ya puedo abrir mi banco con la huella, una de mis huellas de mi mano o con la lectura de mi rostro. Entonces ahí es donde se van aumentando los niveles de seguridad. Pero como todavía, ojo, los dispositivos, los periféricos todavía no están adecuados en este país del Sagrado Corazón de Jesús. Todavía estamos muy atrasados para tener ciertos elementos que permiten reconocer e identificar, ¿sí? Usted vaya a la registraduría y ¿cuántas veces le hacen tomar la huella del dedo? 1, 2, 3 y el cajero le dice a usted, no es que se le está borrando, puro cuento. Lo que pasa es que los dispositivos todavía no están perfeccionados y tal vez no logren perfeccionarse porque efectivamente los sensores, los niveles no están adecuados para ese control. El segundo punto se llama antivirus. Entonces, efectivamente, por aquí hay alguien golpeando. Venga a ver, miramos. Aquí, María Paula. Bien. Entonces, los antivirus. Bueno, todos conocemos los antivirus. Todos sabemos cuáles son los antivirus. ¿Pero los tenemos instalados? No. ¿Los tenemos activados? No. ¿Están instalados? Más no activados. Están activados, más los niveles de seguridad no son los adecuados. Entonces, le ponemos unos controles. Es más, algunos antivirus alcanzan a poder activar unos fireware. Pero esos fireware son del antivirus que no son sino un simulacro de fireware. Pero sirven de engaño a los diferentes crackers. Entonces, obviamente, las personas en su sistema, en su PC, en su portátil, en su teléfono, no instalan un antivirus. Y por eso cuando están por lo menos por allá en el parque sobre todo en los pueblos de Cundinamarca y Manizales y Antioquia, en todos los pueblos de estas regiones tienen internet Wi-Fi libre, ¿cierto? Pública. Entonces su teléfono pasa y recoge la señal. Y usted dice, ay, mire, tan chévere, tengo internet.
Pero ojo, es una internet pública. Se le están filtrando todos los hackers disponibles, todos los troyanos, sobre todo en esa clase de puntos. Cuando usted va al aeropuerto, allá tenemos internet y usted de pronto va y paga para que le abran el portal. Pero allá están los peores troyanos del mundo. Porque no ve que ahí pasan los más ricos y los más poderosos por los aeropuertos. Entonces los hackers quieren saber qué lleva, qué no lleva, quién va, quién no va, cuánta plata tiene, etcétera. Entonces, ojo, mantener los antivirus montados e instalados y activados. Tercera condición. Nuestra tercera condición establece que hay que actualizar constantemente los programas, el sistema operativo y sobre todo los antivirus. Las personas no actualizan de manera constante el sistema operativo y por eso es que quedan desactualizados. ¿Y qué significa actualizarlo? El antivirus, si no se actualiza todos los días, así lo compré yo en la Panamericana hace media hora, cuando llegue a mi casa después de 2 horas de viaje, automáticamente el antivirus que acabé de comprar recientemente hace 2 horas y media ya está desactualizado, porque segundo a segundo salen virus al mercado en la internet. Entonces, cuando llego a mi casa han salido 2 millones de virus más. Pregunto, ¿en la metadata de ese antivirus que acabé de comprar están reconocidos, mi querida Michelle? Michelle se escondió. Dios mío, qué cosa. Michelle Romero, dale, exprésate. Ay, profe, es que no podía activar el micrófono, qué pena. Se puso nerviosa, dale, tan público. ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Cómo era la pregunta? Que si el antivirus que compré, el antivirus que compré hace 2 horas y media en la Panamericana, cuando llegue a mi casa, ¿está debidamente actualizado? No, pues bueno, te comento una historia personal. Por ejemplo, yo hace 2 meses compré un portátil, igual llegué a mi casa y lo que me comentó el asesor me dijo, este antivirus y todos los programas se te van a vencer en más o menos unos 10 días. Tienes que comprar otro, actualizarlo. Entonces, lo que tú dices tiene toda la razón. Es verdad, porque me pasó a mí con el portátil que compré. No lo O actualizó. sea que todo depende de la fecha, ¿no? O sea, no importa si tú, porque no va a estar actualizado, digamos, si tú vas hoy a comprarlo, no quiere decir que a partir de hoy pues inicie como la fecha de como de Exacto, no. vencimiento o algo así. Correcto. Mm. Por eso hay que tenerle... A ver, pregunto, mis queridos amigos. ¿Ustedes le tienen programado al equipo del trabajo de la oficina? Bueno, yo creo que la ingeniería de cada departamento, en cada empresa, me imagino que está muy presta a tener los tiempos de actualización de los sistemas, de lo de programación y del hardware de la empresa. Pero en la casa, ¿ustedes tienen programado para que el computador todos los miércoles se actualice? ¿O al menos todas las noches a las 2 de la mañana? Tienen que tenerlo activo, programarlo. El computador se puede programar. ¿Usted han visto que allá en el asistente o en el asistonto de la máquina hay un icono que se llama tareas programables? Esas son para programar, mis queridos amigos. Esa no es de lujo. Es para que ustedes programen a qué hora se prende, quién lo prende, con qué clave se prende, cuándo se actualiza. Todo lo pueden hacer por ahí. Bueno, por eso muchas veces, como la gente no tiene activadas lo que hablamos en el antivirus, se me fue la señal. No tiene activadas los permisos, los protocolos. El antivirus, profe. El antivirus, sí. El antivirus no tiene activados los protocolos adecuados, por eso muchas veces los hackers prenden las máquinas solitos, le activan los micrófonos, etcétera, etcétera, porque usted no está debidamente protegido. ¿Y por qué? Porque las actualizaciones no le han llegado a su máquina. Lo que nos contaba mi amiga, se me olvidó el nombre, efectivamente eso pasa. La máquina, después de un tiempo, de una semana que uno compra la máquina en Unilago, automáticamente a los 2 meses queda desactualizado. Entonces hay que pagar o actualizar de manera gratuita, craqueando
el código, ¿ok? Pero pues es parte de que es cierto. Cuarta, el bloqueo. El bloqueo y el cierre de la información. Bueno, pasa seguido de que efectivamente la gente cuando está navegando el internet, a todo lo que le aparece le da clic. Clic, clic, clic. Y abre 4, 5, 6, 7 ventanas. Y ese es el mejor champú para nosotros. Porque resulta que cuando usted entre más ventanas abra, más tengo la posibilidad de poderme filtrar a su máquina. Uno anda navegando en la internet buscando usuarios que andan despreocupados. Como el ladrón en la calle. ¿Usted han visto que cuando usted sale a la calle, los ladrones le hacen inteligencia? Usted sale a la calle y el ladrón, ¿qué está haciendo? Espiándola, mirando cómo camina, mirando de dónde saca la plata. Entonces el primer día descubre que usted saca la plata del bolsillo izquierdo. El segundo día vuelve y repite y dice, sí, la plata está en el bolsillo izquierdo. El cuarto día de arepa, usted saca la plata de la cartera. Dijo, bueno, cambió las condiciones. Entonces le está haciendo un seguimiento, un análisis. Eso mismo pasa en el ciberespacio, en el ciberseguridad. ¿Correcto? Bien. Entonces, mantener las diferentes ventanas no se cierran con la X. Mantenga sus sesiones cerradas. Cuando usted cierra una ventana con X, pregunto, mi querida Natalie, ¿se cierran las sesiones? No, si tú no le das cerrar sesión, no se van a cerrar. No se van a cerrar sesiones. Alguien me dice, pero si yo apago mi equipo, hermano. Bueno, la felicito, lo felicito. La sesión sigue abierta. Y la sesión sigue abierta en el ciberespacio, en el ciberinternet. Entonces, claro, cuando yo voy de paseo de compra me encuentro almacenes abiertos y sin dueño. Digo, ay, tan chévere, venga, entramos. Y entro y chismoseo cuentas, chismoseo correos, chismoseo sistemas. Entonces es como salirse del almacén a medianoche con la puerta abierta e irme a dormir. Así hacemos seguido. Entonces, ojo, la mayoría, el 90% de las aplicaciones tienen un pequeño botón que se llama cerrar sesión. Bien, Carlos, sí señor. Bien. Quinto. El quinto punto se llama dispositivos externos. Desconectar dispositivos. Bueno, resulta que algunos usuarios son demasiado confiados. Les acabo de decir que ustedes cuando envían archivos, fotos, mandan la fotocopia y la cédula por Instagram, por Telegram, por WhatsApp, va la metadata pegada, ¿cierto? Ya sabemos qué metadata. Eso pasa con conectar dispositivos. Sobre todo los usuarios cogen el portátil y lo dejan activo y de pronto lo apagan manualmente pero con la tapa abierta. Vean mis manos. Queda el portátil así, pero no lo cierran. Claro, yo como hacker puedo prender la cámara, puedo prender el portátil y ya. Es más, el botón de el LED, el bombillito que se prende en la cámara, lo puedo apagar para que no se prenda, pero con la cámara prendida. ¿Sabían eso? Ahí les cuento. Entonces, ojo, en los portátiles desconecten las webcam que están conectadas. Cierren el portátil. Si el tipo desde larga distancia logra prenderlo, listo, lo prendió. Pero ¿cómo encontró el portátil? Cerrado. No hay lío. Entonces, ojo con los dispositivos. Las impresoras. Las impresoras, por eso todavía tienen un botón de on-off, de prendido y apagado. Pero muchas impresoras que trabajan en red no las apagan físicamente, las apagan virtualmente. Entonces es un apagado automatizado. Bien. Sexta condición. La sexta condición es tener cuidado con los spam. Entonces, los spam, ¿qué son los spam? Mi querido Giovanni, ayúdanos.
Está hoy callado, serio. ¿Qué tiene? Profe, buenas noches. No, estoy haciendo tres cosas a la vez. Los spam, pues es donde llegan información que el sistema le indica que no es confiable. O sea, es como una especie de canequita, creería yo, donde llegan toda esta información y la advierte, el sistema no le advierte que la información no tiene cómo verificar su autenticidad o que puede estar en peligro de algún tipo de virus o algo así. Correcto, correcto. De todo lo que me dijiste, así. efectivamente, es una información no confiable. Son unos archivos que no tienen origen, son unos archivos que no tienen destinatario conocido. Entonces, los spam No conocido. son archivos, efectivamente, que me toca verificar de dónde vienen. Pero como en los spam, precisamente los utilizamos para enviar malware, para enviar antivirus, para enviar troyanos, la gente tranquilamente clic y abre un spam. ¡Ay, tan rico! Me escribieron de la caja social y usted no tiene cuenta sino en la vivienda. ¿Ah? ¿Se imagina? Entonces, a ver, miremos. ¿Por qué me llegó un correo de caja social si mi cuenta es de la vivienda? Evalúe antes de cliquear. Es que estamos acostumbrados a cliquear absolutamente todo. Sí, profe, a mí, por ejemplo, a mí me llega al celular un mensaje de texto, se supone que es que Bancolombia, que para aplicar puntos, que para bonos, que una cantidad me dice, pero bueno, yo tengo cuenta en Bancolombia, pero a mí nunca me llegaba eso antes, ¿sí? Es de un tiempo para acá. Correcto. Pero esas páginas no tienen ningún enlace que uno diga si es realmente del banco, entonces pues toca eliminar todo eso. Correcto. ¿Ustedes creen que Bancolombia se va a poner a decirle si acaba de ganar 1 millón de pesos? ¿Qué banco regala? Ninguno. Los bancos nos quieren sacar la platica. Entonces hay que evaluar, análisis. Sobre todo los spam son los transportes más adecuados, más perfectos para poder acceder a diferentes elementos, sistemas, usuarios, software, hardware, etcétera, etcétera. Séptima condición, la navegación segura. ¿Cómo se establece una navegación segura? Identificando que siempre que yo esté navegando, siempre tenga al menos en la URL que esté consultando esta palabrita que les estoy marcando acá, este HTTPS. ¿Correcto? Entonces, este protocolo de seguridad establece que la URL, la dirección, es confiable, es segura. O si no aparece la palabreja, aparecerá un candado. Entonces, también significa que es una URL confiable, segura. Y eso efectivamente dentro de los procesos de creatividad e innovación, pues marcan la pauta. Octava y última condición y norma: descargar constantemente, diaria, tercera, una vez por semana, la actualización de cada uno de los programas, de cada uno del software que tenga instalado. Entonces, una cosa es actualizar, otra cosa es descargar. Y ese descargar es precisamente alimentar la Big Data de los diferentes sistemas, los drivers, ¿cierto? Muchas veces uno compra una máquina, como nos contaba nuestra amiga, y la máquina nos indica que tiene que actualizar el driver de la tarjeta graficadora. Entonces la gente le niega ese permiso y la tarjeta graficadora comienza a degradarse porque el software, el sistema, comienza a retroalimentarse. Y hoy en día los diferentes sistemas se van alimentando y se vuelven más poderosos día tras día. La máquina, el hardware, se va quedando pequeña y por eso también se vuelve un poco lenta. Pero si usted actualiza el software al tiempo que actualiza los drivers, la máquina trabaja de manera armónica y trabaja de manera concreta en el elemento que se encuentre debidamente instalado. Entonces, dentro de este proceso de amenazas y riesgos encontramos las 8 opciones para mantener una seguridad de comunicación en medio de las TIC debidamente sincronizada.
en un proceso de seguridad informática, en un proceso del aseguramiento de la información. ¿Quién me establece este pequeño aseguramiento de la información? El CID, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Bajo ese esquema, efectivamente, en ciberseguridad tenemos la tecnología. Uy, espera que están golpeando nuevamente. ¿Quién es? Wilson y Angie. Se han escapado a tomar tinto. Listo. Entonces, en el proceso de la ciberseguridad tenemos los sistemas de tecnología de la información, la infraestructura y la información. ¿Qué significa eso en estos términos de procesos de ciberseguridad? ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo está diseñada? Bueno, la ciberseguridad depende de la tecnología. La ciberseguridad depende de una infraestructura. Y cuando yo hablo de una infraestructura, estoy hablando de redes. Y cuando hablo de una red, no hablo de una red social. No hablo de las redes comunales, sino hablo de las redes físicas que se instalan para la conectividad de los aparatos, los dispositivos, los elementos, los periféricos, de todos los sistemas de información, la infraestructura y la información, la ciberseguridad. ¿Quién nos va a verificar, a proteger? La información. Por eso en la parte de abajo les tengo la palabreja que efectivamente la ciberseguridad está encargada de proteger mi mejor activo. El mejor activo de la informática se llama, ¿cómo se llama? Datos, la base de datos. Los datos, la Big Data, correcto. Entonces, cuando yo establezco una protección activo, los riesgos de terceros. ¿Cómo los identifico? ¿Cómo los activo? Porque efectivamente estoy asegurándome que el acceso a esos datos sean de las personas adecuadas. Entonces, el proceso de la ciberseguridad en las tecnologías, la infraestructura y la información, simple y sencillamente dice, tranquilo, simplemente estas son las normas. Una serie de pasos que usted debe implementar. Acabamos de ver 8 simples pasos, 8 normas. ¿Y qué me va a proteger esas normas, esas leyes? El software y el hardware. Entonces, obviamente, nos damos cuenta que en ciberseguridad estamos debidamente protegidos desde la informática a través de las TIC. Borremos pantalla. Bien. Entonces, es aquí cuando tenemos que medio conocer de dónde viene, quiénes son y cuáles son. Entonces, las personas que dominan el mundo de la ciberseguridad son conocedoras de electrónica, son conocedoras de las comunicaciones, son conocedoras de la telefonía, son conocedoras del código de programación. A esas personitas es lo que comúnmente se les llama gurús del conocimiento tecnológico, ¿sí? Para el dominio de la información y las telecomunicaciones, ¿ok? Entonces, a esas personas se le denomina hacker, ¿correcto? Ellos son los hackers. Y claro, dependiendo de su pericia, dependiendo a quién le vende, dependiendo cómo lo busca, dependiendo cómo lo accesa, entonces tendremos algunos tipos de hacker que veremos más adelante. El hombre hacker negro, el gris, el blanco, etcétera, etcétera. Y algunos otros que efectivamente están empezando en el mundo del hackismo y el hackivismo y pues los definiremos. ¿Qué es un cracker? Entonces el cracker simplemente viene a establecer la persona que accede de manera violenta a los sistemas de gestión de seguridad informática. Son los que violan todos los permisos, las normas, los protocolos. A esas clases de usuarios se les denomina hacker, ¿correcto? Y entonces, con esas características de violación de sistemas de seguridad, son los crackers del momento. ¿Y qué es el proceso del hackivismo? Entonces, dentro del mundo de la innovación y la creatividad, el hackivismo establece que son las políticas, las tendencias, las ideologías personales de la gente. Y yo quiero que todo el mundo me identifique porque soy del centro, izquierda, derecha, para arriba, para abajo. Simplemente lo divulgo a través de las redes sociales.
y doy a conocer mi posición. Y a nadie le importa, pero lo estoy dando a conocer. A eso se le denomina hacktivismo. Así me lean algunos, pero de todas formas alguien me tiene que leer. En un mundo de opciones, de oportunidades, pues yo lanzo una idea y pues de pronto no me la leerán de 50 millones, me la tienen que leer por lo menos el 1%. Bueno, el estimado estadísticamente siempre es el 3%. Y al 3% lo leemos el 10%. O sea que me van a leer por lo menos unos 5.000 usuarios. ¿Correcto? Bien. Desde ese punto de vista, entonces, bueno, borremos pantalla. Ya. Bien, entonces tenemos acá algunos elementos, algunos programas que establecen los hackers para poder acceder, penetrar los diferentes sistemas del software y los diferentes elementos físicos, porque también los computadores se pueden acceder. Entonces, uno no puede instalar, pero sí puede activar y desactivar un hardware, ¿correcto? Vía remota, vía inalámbrica. El primer elemento se llama un prehacker. ¿Qué es un prehacker? Bueno, el prehacker es la personita que está iniciando el mundo de la ciberseguridad. Es la personita que se está preparando hasta ahora, pero que es conocedora pura de tecnologías, de telecomunicaciones, de electrónica y de programas, de aplicaciones. Ese prehacker, que la palabra no le queda chiquita realmente, porque es una bestia andando. Entonces, efectivamente, ese se llama prehacker, ¿correcto? No conocerá mucho de técnicas de procesos de infiltración, pero conoce de telefonía, conoce de electrónica, conoce de tecnologías. Entonces, él sabe qué conectar con qué, cómo acomodar qué configurar a qué, etc. Los exploit. Los exploit son amenazas, agujeros, fallas de aplicaciones. Entonces, ustedes han escuchado que algunas grandes marcas de automovilismo, algunas grandes marcas de desarrollo de software, como Google, Yahoo, como Microsoft, contratan personas para que encuentren problemas en su código. Entonces, esos problemas que dejan los programadores se llaman exploit. Esos exploits son comunes en el mundo de la programación. Entonces un programador deja varias fallas. Esa falla es encontrada por ciertos troyanos, y esas amenazas las convierten a favor para poder acceder y penetrar ese programa. Y es ahí donde efectivamente también saben que algunos usuarios, a pesar de que se les dice, venga mi hijo actualice, el tipo no actualiza. Entonces esos burritos son fáciles de coger. Los bugs. Los bugs son bichos, errores de programación. Una cosa es la falla, otra cosa son errores. Entonces, el error de programación es dejar un ciclo abierto, lo que llamaríamos un conteo, ¿sí? Los programas en su mayoría hacen procesos de evaluación y análisis. Y esos procesos de evaluación, análisis se llaman técnicamente conteos, bucles, ciclos, dentro de los muchos que hay. Entonces, pero son los más comunes. Esos bugs, entonces, efectivamente, son fáciles para poder identificar. Los spoofing. Los spoofing son técnicas de suplantación de falsedades originales. Entonces, como cuando usted viaja a China y le dicen Rolex, 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 le están vendiendo una imitación certera, confiable, pero chiviada. No se asemeja mucho al falso positivo de Uribe, no, pero muy parecido. No, mentira, yo no hay que ser uribista, perdón. No me vayan a matar, por favor. Bien, los spoofing. Entonces son técnicas de suplantación de falsedades originales. Los troyanos, bueno, llegamos a los troyanos. Entonces los troyanos, simple y sencillamente como lo anterior, son programas encargados de penetrar programas
de penetrar sistemas, de acceder a documentación sin permiso. Son programas, son algoritmos debidamente programados para que filtren su máquina. Regularmente los troyanos, ¿cierto?, se introducen por las puertas traseras, por el backdoor. ¿Qué es una puerta trasera? Una puerta trasera es un bugs, un error de programación, es un exploit, una falla en el programa. Entonces, esas puertas traseras las identifica el troyano y por ahí se filtra. Claro, usted dirá que de la noche a la mañana usted instaló su sistema nuevecito, compró la aplicación y la instaló. Y claro, efectivamente al día siguiente no actualizó durante las siguientes 2 semanas. ¿Y qué fue lo que nos dijo nuestra amiga? Se bloqueó la máquina. ¿Por qué? Porque no se actualizó. El troyano sí llegó, identificó su error y lo infiltró, le sacó la información, y los troyanos están preparados para secuestrar información, robar información, alterar información, destruir información, vender información. Para eso se fabrican los troyanos, programas, simples y sencillos programas. ¿Y qué es un spyware? Los spyware son troyanos avanzados, ¿cierto?, que regularmente se camuflan como bugs o neologismos. ¿Y qué es un neologismo, José Luis? Enséñame, ¿qué es un neologismo? José Luis. Se me voló. Se voló José Luis. ¿Qué hacemos? Acá estoy. Dale, José Luis. Acá estoy. ¿Me escucha, profe? Sí, señor. ¿Es una composición, una derivación, profe? ¿Algo así? Sí. A ver. Sí. ¿Quién le ayuda? Alejandra Suesca, ayúdale. Ayúdame, por favor. Uy, no, profe, no sabría qué decirte con neologismo. ¿No? Muy bien, me encanta su sinceridad. Sergio, ayúdame. ¿Qué es un neologismo? Profe, hoy Sergio no puede estar, no puede prender la cámara ni nada porque está en un cierre contable, creo. bueno, Gracias, Dianita. bueno. Estoy en un comité financiero, profe, pero le contesto rapidito. Dale. Más o menos, creo, no sé. Creo que es como una especie como de nuevo lenguaje, algo así. Sí, correcto. Los neologismos efectivamente son todas las nuevas técnicas de comunicación desde el ciberespacio en la ciberseguridad. ¿Ok? Gracias, Sergio. El tipo está piloso. Muy bien. Entonces, ese tema efectivamente son adecuados para engañar, dificultar la comunicación y la transaccionalidad de los diferentes sistemas y de los diferentes programas. ¿Correcto? Bien. Los malware. Lisette Velázquez, ¿cómo te va? ¿Qué hay de nuevo? Milagro en verte. Hola, Lisette. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué es un malware? Malware. No, profe, me corchaste. Bueno, entonces, Dana Forero, ¿cómo está? Dana. Dana se voló también. Paula, colócale falla, Dana. Dale. No, profe, No. no estoy. Dale, a ver. Profe, ¿son como virus? ¿Son cómo? No, son virus. Son virus convertidos en correos masivos. Entonces, el malware efectivamente son correos que se disparan para poder llevar diferentes spyware a las diferentes sociedades. Entonces, con un correo yo puedo enviárselo a uno de las personas que me caiga mal. Lo infiltro y le averiguo, se lo llevo a su celular, o hago para que lo abra en su celular o en su PC, y automáticamente puedo acceder al WhatsApp, a las redes sociales, a las cuentas, y le hago inteligencia y lo espío. Claro, aclaro, es un delito enviar malware. Es muy fácil fabricar un malware. Es de lo más sencillo de la vida, pero es un delito, compañeros. Pero con eso muchísimos hackers
nos mantienen vigilados, controlados a través de esos troyanos que nos fabricaron, de ese malware que nos llegó, porque como son conocedores de que nosotros todo lo pinchamos, todo le damos clic, entonces automáticamente ellos saben que fácilmente yo le puedo mandar un malware a María Paula. Y entonces yo sé cuándo abre el WhatsApp, qué le escribe en el WhatsApp, qué responde en el WhatsApp, cuántos correos responde, qué cuentas consulta, a qué páginas y a qué URLs accede. Entonces la mantengo espiada. Así de sencillo. Y María Paula sana. Profe, ¿y uno cómo da se, cuenta. perdón, ¿Tatiana? sí, perdón, profe, y uno cómo sabe o cómo se da cuenta uno pues de que uno lo tienen, Hackeado. no sé, lo están, ajá, hackeado? Bueno, pues ¿Cómo uno se da cuenta? técnicamente no se da cuenta sino hasta que cuando instala un antivirus. La única y sencilla forma de mantenerse asegurado es manteniendo un antivirus activo. Entonces, si tú mantienes un antivirus activo, por más de que yo sea el hacker de la vida, no te voy a poder infiltrar. ¿Correcto? Entonces, de esa forma, es muy fácil mantenerme asegurado. Es muy fácil, de pronto no sé si ustedes, la mayoría se han dado cuenta que algunos browsers, algunos programas de WhatsApp, de Micro y de las diferentes casas de producción de software, les dicen, quiere guardar la cuenta, quiere guardar su usuario, quiere guardar su clave en este computador. Y adivine qué responden los usuarios. Quiere que les diga, no me cuenten. Sí, claro, guárdela. Ay, Dios mío, caen redonditos. Entonces, ahora bien les digo, no es que sea un delito guardar las claves y el usuario en el PC. No, no hay problema. Pero, ¿tienen montado un antivirus? Como mínimo tienen montado un firewall. Entonces, ¿se dan cuenta? Y es ahí, entonces, ay, pero Dios mío, ¿por qué a mí? No, pues por bruto. Porque yo no tengo las mínimas condiciones. No es que yo, nada. Cuando las excusas se hicieron, la respuesta estuvo certera. Entonces, para que no pase eso, mis queridas amigas y amigos, monten un pinche antivirus y ya. Los malware son software maliciosos, infiltración de herramientas de hacker. Son pequeños troyanos sencillos, bien diseñados. Sigamos. Entonces, aquí damos claridad al concepto de los hombres hacker. Entonces, decíamos que tenemos hacker de tipo white hats, que son los hackers de sombrero blanco, que son los que hacen la analítica, que son los que evalúan, que son los que establecen condiciones y manifiestan su preocupación porque encuentran mucha inseguridad en el medio. Entonces, el white hat es una persona ética, es una persona que establece usted se le cae, son de aquellas personas que cuando uno va por la calle se le cae un billete o la billetera y dice, venga señor, mire, se le cayó esta billetera. Y uno dice, Dios mío, ¿existe gente? Claro, existe gente ética, existe gente elegante, gente pulcra, existe, sí es cierto. Ellos son unos de ellos. Luego tenemos los black hats. Los black hats son los hombres que venden su conocimiento al mejor postor. Entonces, esos tipos dice, bueno, encontré una falla en el sistema, encontré su información volando en el ciberseguridad. ¿Qué quiere? ¿Me paga o la vendo al mejor postor? O tal vez ni le pregunte, sino de una vez la va vendiendo, porque sabe que alguien le paga bien. Los black hats. Y los grey hats, pues, están en medias aguas. Ellos no saben para qué camino coger, ¿sí? Entonces, simplemente definen cómo establecen su condición, cómo definen si la información es ética, si lo que hacen es adecuado o inadecuado. Entonces, estos tres muchachos rondan por el mundo por montones.
y se clasifican en pre-hacker, en cracker, en ciber pre-hacker, etcétera, etcétera. Hay cualquier cantidad y cada día dentro de la innovación van surgiendo nuevos expertos, ¿correcto? Y recuerden, apenas estamos iniciando el 0.01% de la innovación, o sea que todavía tenemos campito de poder innovar y crear. Bien, entonces, algunas de las herramientas de control que se deben utilizar técnicamente es contactar y tener algún hackismo ético que permita establecer condiciones y buenas prácticas. Tener activado un servidor proxy si hablamos de una empresa, ¿sí? Un servidor proxy es un computador que está vigilando el comportamiento del acceso y la salida de un sistema, de un conjunto de computadores, o sea, de una red. El servidor se encarga de definir qué usuarios tienen acceso a la red, como de pronto en un banco. En un banco, siempre que uno abre el cajero desde la máquina, desde una terminal, desde un cajero automático, uno siempre lo obligan a llegar al servidor próximo, al servidor proxy de esa empresa. Y automáticamente él establece, sí, usted es un usuario de esta compañía, entonces digíteme la clave, sus contactos, sus permisos y accede. Ese es el servidor, es un portero macro. El fireware. Recuerde que el fireware, ese cortafuegos, ese portero ese del edificio, establece quién llega, avisa cuál es el permiso, cuál es su propósito. Y es cierto, el fireware establece a qué viene, quién lo invitó, por qué saca información. Cuando se da un gerente cuenta que alguien se llevó información. Cuando el fireware lo tiene activo en su máquina y él dice, el usuario de la terminal 35 está descargando 2 bases de datos, ¿está autorizado? Y pues el gerente o el administrador del sistema dice, no, ese tipo no está autorizado para descargar. Puede leer y consultar, mas no para descargar. Bloquéelo. Pero claro, él no podrá estar haciendo las cosas manualmente. Entonces todo eso estará automatizado y sistematizado. Que hay gran diferencia entre automatizar y sistematizar, ¿verdad? Antivirus. El antivirus, como les he venido diciendo, pues es el programa que nos permite verificar que nosotros estamos, que mi computador, que mi sistema está sano, que no tiene gripa, que no tiene tos, que no tiene lo que le pasa al profesor, dolor de garganta, etcétera. Entonces, ese antivirus me protege constantemente, ¿correcto? Entonces, el antivirus son las defensas activas, como la del ser humano. Recuerden, no olviden que todo lo que le pasa al ser humano fue llevado y está siendo llevado constantemente al computador, al PC. Wow, me pasé. Bien, volvemos nuevamente a tener el PHB al frente, qué bonito. Entonces algunos elementos de seguridad definen que el PHBA, ¿qué es lo que me establece? Dayana Ricaute, el PHBA, ¿qué me establece? Dayana. No, profe, aquí estoy. ¿Cómo? Hola, profe. ¿Qué me establece el PHBA? No, profe, Me la verdad no establece sé. una mejora ¿Continúa? continua. Eso, no olvides. El PHBA me establece una mejora continua. Por eso tenemos la planeación, la acción, la verificación y la ejecución. ¿Cierto? Bien. Pero aquí tenemos entonces un elemento que es supremamente importante del que ya vimos. Entonces, acá tenemos la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la asequibilidad. Entonces, aquí es donde surge el famoso, coloquémosle un color de letra diferente, coloquémosle en rojo. Acá surge el SIT. El SIT
equivale. ¿A qué equivale el SIT? El aseguramiento de la información. Información. ¿Correcto? Ese es el SIT. Y aquí lo tenemos, vea. Te lo voy a colocar aquí por palabrejas, acá, uno a uno. Acá está. Úpale. La C de confiabilidad, la I de integridad y la D de disponibilidad. Y yo de inteligente le agregué el asequibilidad. Bien. Entonces, tenemos que el SIT es el de que determina el aseguramiento a la información y el PHBA me establece la mejora continua. Por ese motivo, en la innovación y la creatividad tenemos que estar adecuadamente seguros y certeros que estamos mejorando y que estamos debidamente asegurados. Porque lo que ustedes van a crear e innovar constantemente después de esta asignatura o durante esta asignatura va a ser información, va a ser su mundo personal, va a ser su entorno de datos, va a ser su Big Data. Y se tiene que saber qué es la Big Data y cómo se evalúa. Entonces, si alguien le pregunta cómo se evalúa la Big Data, ¿qué respondemos? Que la Big Data se evalúa a través de un PHBA en una analítica. Bien. Entonces, acá les voy a describir fácilmente. Borremos pantalla. Entonces, aquí vemos la definición de confidencialidad. Ya confidencialidad, como decíamos, es la información privada, confiable, ¿cierto? Cuando el gerente le dice al empleado o al otro gerente o a algún amigo, esa persona que tengo en ese cargo es confiable. Entonces está definiendo unas características que son innegables. Uno en que mantiene una confidencialidad en número de tarjeta de crédito. ¿A cuántas personas le entrega usted el número de tarjeta de su clave? La clave de la tarjeta. A ninguna. Ni a la mamá, porque a la mamá de pronto no lo va a saquear, pero de pronto la pueden obligar. Entonces mejor la mantiene en reserva. Listado de empleados. Usted no maneja los listados de empleados porque, bueno, hoy en día es un delito entregar listas. Los pagos, cada quien gana lo que quiere y pues es confiable, es confidencial decir que Giovanni se gana 8 millones de pesos. Perdón, Giovanni, por hoy lo descubro. Entonces, no hay lío. Historia del No, pero ahí sí médico. le mando que nadie supiera. Historia de médico. Profe, una pregunta, profe. Profe, qué pena, una pregunta. Este archivo, ¿en qué sesión está? Porque no lo encuentro. Este hasta hoy lo dejo cargado en la sesión de hoy. Ah, otra voz. Vale, gracias. Con todo gusto. Bien, entonces esos son apartados de confidencialidad. Integridad. ¿Qué es integridad, Nubia? Tú que eres toda pila. Cuéntame. Desintegridad es como, no sé, pero en la informática, porque ahí dice que no altera de manera malintencionada. O sea, ¿Es la ética? es la ética. Cuando yo le digo a Natalie, tú eres una persona íntegra, ¿qué será? ¿Por tu candor, por tu pureza, por tu belleza? No, porque No, por la honestidad, usted ha profe. dejado Por una la confianza. por la confianza. ¿Es correcto? Entonces, la integridad, ¿se acuerdan? Bueno, en mi caso, en mi cuento, yo con 95 años, no sé ustedes, mi abuela me decía, ese muchacho es íntegro. ¿A qué se refería María Paula? María Paula. Profe, yo que tiene Como muchas una virtudes. persona No. virtuosa. ¿Cómo?
Siempre Juan. hace lo correcto. Que es una persona correcta, es una persona confiable. ¿Sí o no, Juan? Cuando su mayor le Creo que sí, dice, profe. Juan, toda esta escuadra es íntegra, ¿a qué se refiere? Que todos los compañeros son transparentes, honestos. Esa palabra es mágica, transparentes, sin tacha. Perfecto, Juan. Bien. Disponibilidad. Bueno, que la información siempre va a estar a la mano. Que la información desde medianoche hasta el amanecer de un domingo al 31 de diciembre está disponible. Siempre y de manera constante. Bien. Entonces, el proceso de ciberseguridad nos ha llevado a otro campo, a otro mundo, donde podemos ir identificando que no solamente tenemos que estar pensando en la necesidad, porque Dianita, tú me corregirás, Diana Romero, mi monitora. Dianita, ¿es o no cierto que decíamos que una necesidad conlleva a una qué? A una carencia, a un faltante, a una innovación, a una creación. ¿Recuerdan? Dios mío, lo A vimos una anoche. creación, profe. Exacto. Muy bien. Ustedes me parecen como a Dory, ¿no? ¿Sí han visto a Dory? ¿A Nemo? Bueno, muchachos. Ahí les tengo un video. Mañana se lo repaso. Espero que les haya agradado la clase. Les habló José Antonio Martínez. Feliz noche. Profe, Gracias, profe. no se vaya. Gracias, profe. Señora. Gracias. Profe, no se vaya todavía, espere. Bueno, Esto- espero. Bueno, Qué ¿qué? pena, es que estoy súper confundida con esos trabajos, profe. De verdad, estoy súper enredada. Yo te escribí hoy, tú me dijiste que te preguntara aquí en la clase, pero es que de verdad estoy súper enredada. Yo ya subí lo de el primer trabajo, ya no sé dónde hay que subir lo de eficiencia y eficacia. Y no sé dónde subir lo de Big Data, ya lo subí, pero entonces ahora ya no sé dónde subirlo de anoche. O sea, no, estoy súper enredada, de Bueno, verdad. vamos a desenredar ese moño. Pon attention, please. Entonces, Vale, hoy- profe. entonces, lo que me están debiendo de los talleres, ahora termino de subir el video, que ya estaba terminando de empalmarlo. Lo subo en la clase del día de ayer. Creo que es la sesión 6, 1 de marzo. Y ahí me suben todos los talleres que están pendientes de, bueno, solamente creo que fueron el viernes y ayer, ¿correcto? Sí, señor. Profe, Dale, profe. usted había dicho que lo subiéramos todo ayer en el que estaba, y yo subí todo, o sea, todo lo que había por subir en la sesión 3, creo que era En lo de Big Data. Big Data. En Sí, yo lo la del subí todo viernes. ahí. En la sección 3. Sí, La profe, sesión yo 3. también. Sí, correcto. Que creo que hay varios compañeros que ya lo subieron todo ahí. El Sí, taller ahí he 2 y encontrado 3 varios lo archivos subimos ya en ese, listos. profe. Es cierto. Ujú. Mañana, mis queridos Listo, compañeros. profe. Gracias. Entonces, Tatiana, súbeme todo lo... Ah, pero es que pasa que ya se te cerró la sesión. Sí, es que yo Intenta ya subir. subí, o sea, yo subí solamente lo de Big Data. Y Bueno, yo dije, no, pues intenta me subir imagino que abrirá, a... no sé. Ponme cuidado, Tatiana, por favor. Perdón, Tatiana, perdón. me va a subir todo lo necesario en la sesión que hoy queda abierta del día de ayer, ¿correcto? Para Listo, el profe. día martes, el día de hoy, no dejo nada para subir, no dejo apartado. Ahora abro un apartado del día lunes, 1 de marzo, para que Tatiana me suba todo lo pertinente y le apoyamos a Tatiana. ¿Lo aprueba, señorita Diana? Ay, gracias, profe, de verdad. Espere, profe, porque yo si soy Diana no me porque aprueba, no no es puedo la ver. única, profe. Profe, no Bueno, es la listo. Yo única. también.
El Profe, resto también. tengo una Profe, yo también, pregunta. que ¿Hasta pues, cuándo va a dejar plazo pues las sesiones de subir los talleres? ¿Hasta cuándo va a dejar la... Profe, la de Big Data no era todavía hasta medianoche. Es hasta mañana a la medianoche de Big Data Sí, y toca esperar a que habilite el otro para subirlo de eficacia y lo que dejó anoche y ya. lo habilitamos hoy. Bueno, Vale, profe. vea, Jamie me Muchas copió Ah, a la gracias. bueno, me perfección. asustó, profe, me asustó Por porque favor, pensé tome, que le lo de Big preguntan a Data Jamie. me asustó, profe, me asustó. No, no se asuste, fresca. No, Don't profe, de worry. verdad, muchísimas gracias por entender. Es que estaba súper confundida con todo eso, pero muchas gracias de verdad por aclararme. No, no, no te preocupes. Aquí lo más importante es que ustedes aprendan. Como soy ingeniero especializado en procesos, me interesa es que ustedes demuestren que aprendieron. Porque ¿para qué me suben 50 trabajos si les pregunto de qué color son? Ay, brutos, ¿de cómo le hice? No, me interesa es que cuando yo les pregunte, me respondan, que participen. Bueno, les hago una encuesta. ¿Cómo les ha parecido la clase? ¿Aburrida, cansona? A mí me ha gustado, Muy profe. buena. Su clase Dinámica, muy buena. A mí me encanta su clase. He aprendido mucho sobre Big Data. Es bien interesante el Sí, tema. Es una revolución de lo que está pasando ahora en el mundo, de la inteligencia artificial, es que los términos son en inglés y no son muy Las buenas, del machine tecnologías. learning, las tecnologías son súper chéveres. Y no es en un solo campo que se estén aplicando, No. sino es en todo, en en todos, medicina, sí. ingeniería, de hecho, las empresas tienen que buscar un camino de Big Data para mirar en qué son más eficientes, para cómo van a almacenar su información en tiempo real, qué necesitan de esa información, cómo optimizarla para generar ganancias y recursos. Entonces, es todo un No, Es y un cómo mundo. predecir también el mercado y todo, o sea, es Claro. súper. Y ojo porque lo que viene ya a Colombia no ha llegado. La quinta revolución, la 5G, no ha llegado. Las revoluciones Ajá. tecnológicas. Pero ya estamos andando en ese concepto. Y si Mm. ustedes van a ser las personas que tienen que prepararse como lo que pasó con la revolución industrial. A ustedes va a tocar ese Hay que golpe. preparar. Entonces, ¿qué pasó con la revolución industrial? Recuerden que la revolución industrial reemplazó a la mano de obra calificada del ser humano por máquinas industriales, por el engranaje, por los piñones. ¿Qué está pasando hoy en día? Las procesos digitales van a reemplazar toda la parte manual por los procesos. Los contadores de los que llevan papel y lápiz van a desaparecer. Los administradores que utilizan una hojita para controlar los tiempos y movimientos van a desaparecer. Mueren. Juan Aguirre me puede corregir. Los policías de calle van a desaparecer. Para eso están las grandes pantallas, los controles, la robótica, la inteligencia artificial. La policía es uno de los que va más avanzado en ese tema. ¿O no, Juan Aguirre? Diga lo contrario. Claro que sí, profe. Eso se ha ido estudiando y adelantando. Efectivamente, el policía de calle va a desaparecer con el tema de la tecnología. Total, paso a La paso. sociedad requiere una respuesta más ágil y más oportuna. Oportuna. Mis queridos patojitos, Dios los bendiga. Feliz noche. Bye, bye. Gracias, Chao, profe. profe. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe, hasta luego. Profe,